Bueno, muy buenas noches para todos. Estamos muy felices de compartir con ustedes un miércoles más en este módulo de recto que ha sido iniciativa del Grupo de Coloproctología del Hospital Militar Central, una iniciativa multidisciplinaria con los servicios de radiología, de oncología, radioterapia oncológica, patología. El día de hoy, en nuestra charla número 28, tenemos a un invitado muy especial. Gracias, doctor Juan Carlos Reyes, por acompañarnos. El doctor Juan Carlos Reyes es médico y cirujano graduado de la Universidad Nacional, coloproctólogo de la Universidad Militar Nueva Granada. Ejerce en Clínica del Country y en Clínica Shayo. Para nosotros es un placer tenerlo acá, doctor. Sabemos que la charla del día de hoy va a ser de gran utilidad para nuestro desempeño como, como coloproctólogos y como para nuestro proceso de formación y para todos los que están presentes. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida, doctor, a su charla que el día de hoy se titula Disección ganglionar lateral. Nosotros le colocamos este título porque queremos que nos comparta acerca de su experiencia, doctor. Y la charla se titula de la siguiente manera: ¿qué pasa con los ganglios pélvicos laterales? ¿Hallazgos previos o posteriores al tratamiento para considerar la disección de los ganglios laterales? Bienvenido, doctor. Bueno, gracias por la amable presentación, Eliana. Gracias a ustedes por la invitación. Felicitaciones por esta actividad que ha sido maravillosa. Este módulo de cáncer de recto me pareció una actividad impresionante, con unas presentaciones de una calidad espectacular. Si ustedes recuerdan nada más la de la semana pasada de David Vaquero, una presentación clara, una presentación muy didáctica, una entrega de la información maravillosa. Y si uno mira para atrás, hay muchas de esa calidad. Pero la última que tuvimos de David, felicitaciones a David, se las di también directamente, pero pues aprovecho para decirlo aquí en público. Gracias a mis colegas, a mis amigos, a mis profesores del Hospital Militar por esta invitación. Entonces voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si tenemos vista mi pantalla. Sí, ahí estamos viendo. Perfecto, entonces voy a empezar mi presentación. ¿Qué pasa con los ganglios pélvicos laterales? ¿Cuándo hacemos disección linfática pélvica lateral? No tengo ningún conflicto de interés para este tema. Empecemos con un caso clínico. Es una mujer de 69 años que hace 4 meses o 4 meses antes de la consulta había presentado hematoquesia y tenesmo y recibió manejo en varias ocasiones para hemorroides y en algún momento fue remitida y su internista la vio ordenándole laboratorios, le ordenó una colonoscopia, una endoscopia, no le realizó examen rectal el médico internista. Esos exámenes se realizaron el 11 de junio del 2025 y tiene antecedentes de un hermano con cáncer de colon a los 60 años, manejado y en remisión. Su mamá tuvo cáncer de cuello uterino y falleció por otra causa diferente y tiene una hija de 37 años, su único embarazo. Esta es la colonoscopia. Ustedes pueden ver aquí una lesión ulcerada, mamelonada, de más o menos unos 4 o 5 centímetros en su borde ancho, que se compromete hasta el tercio medio, casi hasta el tercio superior del recto. Esta es la válvula de Houston distal. Si ustedes ven en esta toma, aquí se ve mucho mejor, ulcerada, mamelonada, friable, y se ve aquí una distancia de más o menos unos 3, 4 centímetros desde el borde inferior de la lesión hasta el anillo no rectal. Le tomaron biopsias y esas biopsias reportan un adenocarcinoma infiltrante bien diferenciado de tipo usual y como hallazgo llamativo hay ausencia de reactividad para proteína reparadora del grupo PMS2. Entonces sugieren hacer pruebas confirmatorias para descartar síndrome de Lynch. Le toman un par de laboratorios, un hemograma normal, dentro de lo que yo remarqué la albúmina normal y un antígeno carcinogénico en 1.34 bajito. Y esta es la resonancia que le solicitaron en la consulta externa. Fíjense primero, tiene gel intravaginal y gel intrarrectal, y aquí se ve una lesión en el corte axial anterolateral derecha, con algunas adenopatías intramesorrectales, medían la reportaban entre 5 y 6 milímetros, la gran mayoría de ellas.
había algo de alteración del borde y aquí había en la cadena ilíaca interna del lado derecho una adenopatía, que aquí se nota mucho mejor, con un diámetro entre 6, máximo 7 milímetros en el eje corto, la lesión primaria, en donde aquí hay una zona que el radiólogo reporta como que podría haber algo de compromiso muy cercano en la pared posterior de la vagina. Adicional, los otros cortes, este es el corte coronal en donde ustedes ven la lesión en la pared lateral derecha, más o menos, aquí está, no es la mejor para definir el contacto con los esfínteres, pero ustedes ven que está lejos del borde del anillo no rectal, la lesión, con una fascia mesorrectal completamente libre, y esta adenopatía que ya habíamos visto en el corte axial, que se ve acá, más o menos entre 6 y 7 milímetros, algo de heterogeneidad de la señal y los bordes están bien definidos en este corte. Si pasamos al corte sagital, ustedes ven que aquí sí se ve un poquito mejor respetada la pared posterior de la vagina, un plano de clivaje que es más evidente, la lesión en la cara anterior, en la cara lateral, y aquí en este lado la adenopatía con algunas adenopatías intramesorrectales que el radiólogo desde el principio consideró como sospechosas. En ese momento es remitida por coloproctología después de haber sido vista por el oncólogo con un diagnóstico de un adenocarcinoma bien diferenciado, estudios de extensión negativos para metástasis a distancia, estadificación por resonancia de máximo un T3B con N positivo, con cadena pélvica lateral positiva en el lado derecho y con un déficit de proteínas reparadoras en PMS2. Oncología estaba en plan de confirmar ese déficit de proteínas reparadoras y el plan con el que venía a mi consulta fue de iniciar TNT con esquema de inducción con la intención de lograr una respuesta clínica completa. Yo encuentro una paciente de 54 kilos, en buen estado general, y le encuentro en el examen vaginal que la pared vaginal está completamente libre, la pared posterior, una masa que está a 3 centímetros del anillo no rectal en la cara anterolateral derecha, es móvil, se puede movilizar muy fácilmente, no logro encontrar el borde proximal, tiene un compromiso del 40-50% de la circunferencia, no es tenoso a la luz de manera importante, un esfínter normotónico con un canal anal de 2 centímetros y los espacios pararectales, a pesar de que había adenopatías reportadas, no los alcancé yo a tocar, no alcancé a tocar ninguna masa en los espacios pararectales. Entonces ahí valoramos nosotros cuáles planes vamos a seguir, porque ya viene con un plan de oncología, pero no tiene que ser una camisa de fuerza. Entonces tenemos varias posibilidades, TNT de inducción y luego cirugía, TNT de consolidación y luego cirugía, neoadyuvancia convencional, pensando después también en hacer cirugía, inmunoterapia neoadyuvante, si se confirma que hay un déficit en las proteínas reparadoras, y el otro es ir directo a cirugía. Hicimos una encuesta que varios de ustedes nos ayudaron a contestar, después la vamos a revisar. Pasemos entonces al tema específico, y es qué pasa con estos ganglios pélvicos laterales. Sabemos que el tratamiento del cáncer de recto cambió de forma dramática desde que el doctor Hild y la confirmación patológica por el doctor Quick en Inglaterra nos dijeron que hacer cirugía con escisión total de mesorrecto, con un plano embriológico, con una buena pieza quirúrgica, disminuía la tasa de recurrencias locorregionales de una manera muy importante. Y eso fue un cambio que generó el interés de que todo el mundo hiciera una cirugía estandarizada, bien hecha, para lograr estos mismos resultados, pero que no se lograron en muchísimas partes del mundo. De hecho, esto fue lo que llevó a que todos estos estudios que hemos revisado en todas las conferencias anteriores que se han presentado en este módulo, surgieran las nuevas terapias o las nuevas estrategias con las cuales queríamos mejorar aún más la recurrencia locorregional de estos pacientes, que sí disminuyó con estas estrategias de terapia neoadyuvante, haciendo primero quimioradioterapia y luego, dependiendo de la cirugía, terminar también con adyuvancia. Y sabíamos que eso sí mejoró. No mejoró la sobrevida global ni la sobrevida libre de enfermedad, que fue lo que nos llevó después a hacer TNT, pero también vimos que, a pesar de que disminuyó la recurrencia locorregional, esa recurrencia locorregional en la mitad o un poco más de los pacientes era en la pared pélvica lateral. Y eso probablemente nos decía a nosotros en Occidente que había algo que estaba faltando, que algo no estábamos haciendo completamente bien. También recuerden que esos estudios se hicieron con estadificación basada en ecoendoscopia o ultrasonido endorectal y tomografía antes de los 2000, y luego empezó todo el auge de la resonancia magnética como la mejor estrategia de estadificación locorregional para cáncer de recto. Y desde ese punto empezamos a encontrar otro tipo de información y a tener un poco más de visión de qué hacer con estos pacientes. Empezaron a aparecer algunos estudios en Occidente sobre esos faltantes que veíamos nosotros, y al comparar lo que hacían en Asia con lo que hacíamos en Occidente,
Aparecen algunas revisiones, algunos metaanálisis de estudios hechos en Occidente y la mayoría de estudios hechos en Asia, principalmente en Japón y en Corea, en donde comparaban una linfadenectomía extendida pélvica versus la cirugía convencional, y entonces lo que encontraron ellos es que los desenlaces quirúrgicos era más larga la cirugía, un poco más de sangrado, la morbimortalidad era relativamente similar, excepto por una mayor disfunción urinaria y una mayor disfunción sexual en el grupo de linfadenectomía pélvica lateral, y ustedes lo pueden ver aquí en las tablas al final, los Kaplan-Meier se ve relativamente muy similar. Se vio además que la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global eran relativamente muy similares en los dos grupos, y eso empezó a decir, bueno, probablemente no necesitemos hacer la linfadenectomía pélvica lateral, y mucho más con los estudios de neoadyuvancia, si lo comparamos con respecto a lo que estaban haciendo en Japón. Pero cuando vemos varios puntos muy específicos sobre esta información, cuando miramos otro tipo de desenlaces asociados a la parte oncológica, como la recurrencia locorregional y la recurrencia a distancia, sí vemos que hay unas diferencias con respecto al grupo en el que se hizo linfadenectomía pélvica. Tenemos una menor recurrencia locorregional, una menor recurrencia a distancia, principalmente en aquellos estudios que tuvieron mayor número de pacientes, los estudios más grandes, con una población mayor. Eso fue más evidente en ese grupo de pacientes. Recurrencia locorregional y recurrencia a distancia cercana, sin que se mejorara mucho la sobrevida global de esos pacientes. Empiezan entonces a ver otro tipo de comparaciones. Este fue un estudio que hizo Miranda Costes, que ustedes la van a leer siempre en este tipo de temas de linfadenectomía pélvica lateral. Ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo en este tema, comparando Países Bajos con lo que se hacía en Japón. Y entonces ellos compararon tres grupos. El grupo en el que se hacía neoadyuvancia y escisión de mesorrecto, el grupo en el que se hacía solo mesorrecto, y un grupo que se hacía lo que se hacía en Japón, que era mesorrecto más linfadenectomía pélvica lateral. Ellos vieron que al grupo que peor le iba claramente era al de escisión de mesorrecto solo. Pero estos dos grupos, de lo que se hacía en Japón, en el lado derecho de esta columna, y lo que se hacía con neoadyuvancia y escisión de mesorrecto en Países Bajos, tenían unas recurrencias relativamente similares en esos dos grupos, por lo que dijeron, no necesitamos hacer linfadenectomía pélvica lateral si hacemos neoadyuvancia, principalmente en tumores de recto bajo. Pero en Asia, mientras tanto, ¿qué estaba pasando? Y desde mucho tiempo atrás. Ustedes saben que hay una clasificación japonesa, que es una clasificación en la que, basados en la técnica quirúrgica como el mejor método de control locorregional de estos pacientes, hacían esquemas y dibujos de las cadenas ganglionares que se disecaban en ese momento. Ustedes lo pueden ver en la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la mitad ustedes ven esa esqueletización que hacían de todas las estructuras vasculares y nerviosas, que no solamente se hacía en recto, sino que también se hacía para colon y también para esófago y para estómago, y empezaron a publicarlo en revistas de Estados Unidos y revistas de Inglaterra, mostrando que la clasificación de Dukes también en esos pacientes se aplicaba y que ellos tenían unos resultados similares en pacientes, o mejores, en pacientes a quienes se les hacían estas linfadenectomías tan extensas, tan dispendiosas, y si lo comparaban más adelante con los grupos que se les hacía neoadyuvancia, tenían unos resultados similares en cuanto a recurrencia locorregional. Entonces ustedes conocen esta gráfica bien, los japoneses han hecho todo este tipo de numeración de las cadenas ganglionares por sectores, dividen el colon en diferentes sitios y dividen el recto en diferentes segmentos, la unión recto-sigmoidea en la parte más alta, el recto intraperitoneal y el recto extraperitoneal, y eso lo hacen ellos desde mediados de los 70s. Es decir, esto no es algo nuevo para Japón, nosotros lo empezamos a asimilar mucho tiempo después, y entonces ellos veían que aquellos tumores que estaban por encima del repliegue peritoneal tenían una diseminación linfática que era principalmente central a través de las cadenas de los vasos mesentéricos inferiores, pero que si ese tumor se localizaba por debajo del repliegue peritoneal, además había una diseminación por las cadenas ganglionares de la arteria rectal media y de la arteria rectal inferior hacia los compartimentos laterales de la pelvis, principalmente hacia la cadena ilíaca interna y hacia la cadena obturadora. Y hay estudios que mostraron esto. Este es un estudio que se hizo con el doctor Morilla, que era el jefe de cirugía digestiva en ese momento del Hospital Nacional de Cáncer de Tokio, en donde él participó con los grupos de Países Bajos que participaron en el estudio holandés de neoadyuvancia, en donde hacían todas las gráficas de las cadenas ganglionares que se disecaban y cómo se comprometían y dividían el recto en intraperitoneal,
a nivel del repliegue peritoneal y extraperitoneal. Y en esa base de datos de la Sociedad Japonesa de Cirugía de Cáncer de Colon y Recto, tomaron esa base de datos, incluyeron 605 pacientes en quienes se lograba identificar cadenas pélvicas comprometidas, y ellos vieron que en la gran mayoría de pacientes que estaban por encima del repliegue peritoneal, el compromiso ganglionar era en la arteria mesentérica inferior, y solamente un 0.3% tenía compromiso en la raíz. La gran mayoría estaban a nivel de la cadena rectal superior, de los ganglios de la arteria rectal superior. En cuanto a la arteria rectal media, estaba comprometido los ganglios en un 11.1%, de los cuales en este caso sí, 9.6% estaban comprometiendo la raíz de la arteria rectal media en su nacimiento en la arteria ilíaca interna, y que además de la cadena obturadora tenía compromiso ganglionar en el 6% de los casos, casi todos ellos en el recto extraperitoneal. Y entonces eso ya nos habla de cómo era la diseminación linfática en el cáncer de recto por debajo del repliegue peritoneal. Y eso es lo que hace que esta clasificación sea tan importante, y que además ustedes ven aquí estas cadenas en verde, principalmente la ilíaca interna y la obturadora, que ellos lo toman como enfermedad locorregional y como enfermedad sistémica, y la ponen dentro de ese grupo de disección ganglionar que se tiene que hacer cuando uno tiene un paciente con cáncer de recto que es extraperitoneal. Ellos revisan su base de datos a nivel nacional y ven que cuando está por encima de la cadena, el tumor está por encima del repliegue peritoneal, la posibilidad de compromiso de los compartimentos laterales es realmente muy baja, sin importar la estratificación del T. Pero cuando nos vamos por debajo del repliegue peritoneal, fíjense que desde T1 ya empieza a haber compromiso, pero T2 aumenta hasta el 5 algo por ciento, pero ya cuando hablamos de T3, T4 y T4A y B, ese compromiso es muchísimo más alto, principalmente en tumores T4B. Y eso ya nos prende las alarmas en Occidente sobre este tipo de hallazgos de los japoneses, pero algunos decían es que debe ser que hay alguna genética, algunos cambios en la anatomía de los japoneses y los asiáticos con respecto a Occidente. Entonces, con esa base de datos que les acabo de mostrar, los japoneses publican algunos factores de riesgo de acuerdo con esos hallazgos. Mujeres con tumores de recto bajo, extraperitoneal, T3 o T4, que midan de más de 4 centímetros y que tengan ganglios mesorrectales positivos, con invasión linfovascular y invasión venosa, son riesgos patentes para que haya compromiso de la cadena pélvica lateral. Este compromiso que les muestro acá positivo es porque solamente un 23.5% de pacientes tenían compromiso de cadena pélvica lateral sin tener compromiso de los ganglios mesorrectales. Es decir, sí puede ocurrir un salto desde primario hasta cadena pélvica lateral, pero la gran mayoría de pacientes hacen primero estación en mesorrecto y luego compromiso de la cadena pélvica lateral. Y vieron que en ese grupo estadístico, el recto extraperitoneal, por debajo del repliegue, tiene una posibilidad de compromiso ganglionar en compartimento lateral del 15.6%. Luego empieza este trabajo, que es un trabajo de no inferioridad, que se llama el JCOG 0212, que es la mejor evidencia que tenemos disponible en este momento sobre este tema. En esa revisión inicial que ellos hacen, muestran que hay un compromiso del 7% de cadena pélvica lateral en ese grupo de pacientes con tumores T3 y T4 principalmente, y encuentran además que aún pacientes con T3, T4 sin ganglios positivos tenían en ese grupo compromiso, el 42% de compromiso de ganglios laterales era en estadio 2, y los de estadio 3 eran el otro 58%. Pero además encontraron que el 73% de pacientes que tenían cadena pélvica lateral comprometida tenían también ganglios mesorrectales positivos, y recuerden que hasta ese punto los ganglios que eran no sospechosos tenían menos de 10 milímetros, los que tenían 10 milímetros o más eran positivos, y a pesar de no encontrar esos ganglios, como parte del estudio para hacer comparativo, se le hacía linfadenectomía pélvica lateral profiláctica, que era además una rutina en Japón y en Corea en ese momento. A esos pacientes, a pesar de que fueran ganglios que no fueran comprometidos, se les hacía linfadenectomía profiláctica. Pero entonces, ¿por qué lo consideraban ellos enfermedad locorregional? Ya les mostré alguna parte de eso, pero ellos clasificaban estas cadenas linfáticas, y cuando comparaban con la estratificación de la AJCC, el American Joint Committee on Cancer, ellos veían que independientemente del número de ganglios
cuando estaban comprometidas la cadena ilíaca interna, el comportamiento en cuanto a sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global y recurrencias era muy similar al estadio N2B de el AJCC, pero era mejor que el estadio 4 y que la cadena externa, cuando estaba comprometida o encima de la cadena ilíaca externa, ya se comportaba más cercano al estadio 4. Por eso, ellos consideraban que esto era enfermedad locorregional porque los resultados de la cirugía eran muy similares cuando se basaban en número de ganglios comprometidos y los comparaban era con cuáles cadenas estaban comprometidas en las cadenas linfáticas. Pero ¿cómo hacemos para encontrar estos ganglios y qué es lo que hace que sean sospechosos? Este es un estudio en el que revisan primero un radiólogo y un cirujano ciegos con respecto al paciente y consideran positivos todos los ganglios que hayan visto los dos, tanto el radiólogo como el cirujano se consideraban metastásicos. Pero en el preoperatorio, el cirujano que revisa la resonancia magnética es el que decide si se consideran positivos o no y decide hacer la linfadenectomía o no. Y luego se compara el resultado de la resonancia visto con el resultado de la patología. Sabemos que por este estudio, con equipos de 1.5 Tesla, la sensibilidad de los ganglios de la resonancia magnética para la cadena pélvica lateral es el 75%, especificidad 69%, valor predictivo positivo el 36%. Este es probablemente el mejor valor que nosotros podemos lograr, que es un 92% de valor predictivo negativo, con un desempeño diagnóstico total del 70%, con equipos de 1.5 Tesla. Con los nuevos equipos, todos estos valores mejoran entre un 7 y un 15%, teniendo que este valor predictivo negativo es muy cercano al 100%, que la sensibilidad se sube por encima del 80-85%, y que todo eso hace que los nuevos equipos sean muy buenos para detectar ganglios pélvicos laterales y definir si son sospechosos o no. Y en esa revisión, además del tamaño del ganglio, que en ese momento se consideraba todavía 10 milímetros, los bordes irregulares, la heterogeneidad de la señal y la restricción de la difusión que aparece más adelante, son parámetros que nos hace pensar que estos ganglios son sospechosos y que pueden ser positivos y por lo tanto tienen que recibir tratamiento de algún tipo. El resultado final del estudio JCOG 0212, que como les digo es el mejor estudio disponible desde el punto de vista de peso estadístico, y es un estudio de no inferioridad comparando escisión de mesorrecto con escisión de mesorrecto y linfadenectomía pélvica lateral, mostró que la escisión de mesorrecto sola no es inferior a la escisión de mesorrecto con linfadenectomía pélvica lateral. La sobrevida global, la sobrevida libre de enfermedad, fueron muy similares, por lo que este estudio no logró demostrar que hacer la linfadenectomía fuera beneficioso para los pacientes en cuanto a cáncer de recto con compromiso de cadena pélvica lateral. Pero aquí vienen varios datos. Primero, ¿cómo es el patrón de recurrencia local de ese grupo de pacientes? Fíjense que la cadena la pared pélvica lateral tiene recurrencia en ese grupo con linfadenectomía en 4 de 351 pacientes, pero en el grupo de solo mesorrecto, 23 de 350 pacientes. Es decir, la recurrencia en pared pélvica lateral sí es mucho más alta en los pacientes que no se les hace linfadenectomía pélvica lateral. Y ese estudio mostró una tendencia a una mejor sobrevida libre de recurrencia en los pacientes que se les hacía linfadenectomía pélvica lateral con un hazard ratio de 1.49 con significado estadístico. En ese momento se consideraron 10 milímetros como el parámetro de tamaño para considerar un ganglio sospechoso o positivo para cáncer o para metástasis ganglionar. Hoy en día los consideramos 7 milímetros. Pero ¿por qué consideramos hoy en día 7 milímetros en el eje corto? Este es un trabajo maratónico que alguien que ya mencioné, Miranda Costercizo, en el cual ella revisó 1.216 pacientes, tanto de revisión de patología, revisión de resonancia magnética, en un grupo que se llama el Consorcio de Estudio de Nodo Lateral o de Ganglio Lateral, de los cuales en pacientes T3 y T4 lograron ver ganglios positivos en 703 de ellos. Y fíjense que la gran mayoría de recurrencias locorregionales fueron en pared pélvica lateral en los pacientes que tenían ganglios de 7 milímetros o más, y que esos ganglios además después en la patología salían positivos desde 7 milímetros o más. Y eso se considera un factor de riesgo para disminuir los desenlaces oncológicos y para la recurrencia locorregional. Pero además miren esta parte de aquí abajo. Pacientes que se recibían neoadyuvancia con escisión de mesorrecto tenían recurrencia en la pared pélvica lateral casi en el 20% de los casos,
pero aquellos en quien además se hacía linfadenectomía pélvica lateral, la recurrencia de la pared pélvica bajó a casi la tercera parte, casi la cuarta parte. Y este estudio, recuerden que se hizo en diferentes continentes. En Asia fueron pacientes de Japón y de Corea, de Australia, de Inglaterra y de Estados Unidos. Por lo que es un estudio multicéntrico con parámetros que se manejaron de una manera muy bien establecida y con un trabajo muy grande de Miranda Costers, que empezó a abrirle también los ojos a Occidente sobre, oiga, pongámosle atención a esto que parece ser algo importante. Ese mismo consorcio mostró después alguna información adicional en grupos que revisaron de seguimiento de ese mismo grupo inicial que tuvieron, y ustedes pueden ver aquí algo que es muy importante, y es qué pasa después de la neoadyuvancia. Esos pacientes que inicialmente tenían 7 milímetros de tamaño en el eje corto de esos ganglios de la pared pélvica lateral, que disminuían a 4 milímetros o menos, primero eso sucedía en el 30% de los pacientes, y que ese grupo de pacientes tenía un riesgo mínimo de recurrencia locorregional. Pero si no hay regresión, eso implicaba un muy alto riesgo de recurrencia locorregional y posteriormente recurrencia a distancia. Además de eso, vieron que los pacientes que tenían 7 milímetros o menos al principio en la estadificación tenían una posibilidad de desaparecer esos ganglios con la neoadyuvancia en un casi 16%, mientras que los pacientes que tenían ganglios de más de 7 milímetros no lograban desaparecer, sino casi el 7%, la mitad casi, un poco menos de la mitad de lo que desaparecían los que medían menos de 7 milímetros al principio. Pero además viene en esta gráfica a la derecha, y es que aquellos pacientes en quienes no se hacía la linfadenectomía pélvica lateral tenían un riesgo acumulado de recurrencia locorregional, principalmente en pared pélvica lateral, muchísimo mayor que aquellos pacientes en quienes se les hacía además la linfadenectomía pélvica lateral. Y todos hemos visto los pacientes que hacen recurrencia en pared pélvica y recurrencia a nivel de la pelvis, la calidad de vida y el deterioro tan severo y la vida tan pobre y tan terrible que tienen, con muchas dificultades además para tratar ese tipo de recurrencias cuando no son de manejo quirúrgico. Pero hay experiencias también en Occidente. El grupo de el MD Anderson en cabeza del doctor George Chang y hoy en día con el profesor Tsuyoshi Konishi, que está trabajando con ellos allá, revisó su propia estadística. Ellos hacen parte del consorcio de estudio de nódulo lateral y en 64 pacientes que incluyeron, encontraron que su promedio antes de neoadyuvancia era de 12.6 milímetros en los ganglios de cadena pélvica lateral que fueron positivos. Luego de neoadyuvancia bajaban a un promedio de 8.5 milímetros. Y encontraron una cosa muy interesante, y es que aquellos pacientes que se les hacía la linfadenectomía pélvica, que tenían más de 5 milímetros en los ganglios, eran positivos en casi un 65%. Es decir, era muy probable que si yo tenía un ganglio de 5 milímetros más después de la neoadyuvancia, ese ganglio fuera positivo. Pero cuando ese ganglio era de menos de 5 milímetros, ninguno de esos ganglios era positivo. Y en ese grupo en específico de esta corte, no hubo ninguna recurrencia locorregional cuando se aplicó esta estrategia de los 5 milímetros. Pero además fíjense que en aquellos pacientes que tenían cadena lateral comprometida, este 61.8% era la sobrevida de esos pacientes, y en los que no la tenían comprometida era casi el 80% de sobrevida global. Y sobrevida libre de enfermedad en los que no tenían adenopatías positivas en cadena pélvica era el 84.5% y caía casi un 20% en los que sí tenían compromiso de cadena pélvica lateral. Es decir, si hay un impacto en sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad, y esta es una buena estrategia para disminuir lo que más podamos las recurrencias locorregionales. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de preservación de órgano hoy en día y linfadenectomía pélvica lateral? Este es un artículo que además teníamos ahí en la mira que Juan Guillermo Holguín nos envió hace un par de días al chat de la asociación, al chat académico, y es de un subgrupo de estudio de OPRA, en el cual ellos revisan ese grupo de pacientes que tienen cadena pélvica lateral con ganglios visibles en la corte inicial, y esos fueron 57 pacientes, de los cuales pudieron hacerle seguimiento solamente 55. Con esa estrategia OPRA, ellos lograron desaparecer de ese grupo de pacientes más de un 55% de esos ganglios que se consideraron inicialmente positivos. Al menos 33% disminuyeron, 9% fueron iguales y 4 aumentaron. Pero además, 25 pacientes en la reestadificación de la nueva resonancia después de recibir todo el esquema seguían siendo positivos y muchos de esos pacientes se consideraron llevar a cirugía. Ellos encontraron además que, recuerden que la medición de OPRA era principal, era sobrevida libre
de escisión de mesorrecto. Y encontraron que la posibilidad de que un paciente que tenía nódulos menores de 7 milímetros continuara en esta estrategia era mucho más alta que cuando los pacientes desde el inicio tenían un nódulo o un ganglio lateral de más de 7 milímetros. Esos pacientes en el tiempo no se lograba tener el protocolo de watch and wait de observación mantenido, porque terminaban en cirugía de una manera muy frecuente, por lo que preservar órgano en ese grupo de pacientes es mucho más difícil y es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero además, aunque lo mencionan ellos ahí como algo menor, como algo no tan importante, porque no alcanzó un significado estadístico y eso lo tenemos que leer muy con mucha minucia, es que sí había una tendencia a que los pacientes que tenían cadenas pélvicas comprometidas tenían una sobrevida libre de enfermedad y una sobrevida libre de metástasis a distancia menor que los pacientes que sí tenían, que no tenían compromiso de la cadena pélvica lateral. Es decir, que uno sí debería tener en cuenta el compromiso de cadena pélvica lateral al momento de decidir si le hacemos a un paciente protocolos de preservación de órgano o no. No hay muchas publicaciones al respecto, hay cosas anecdóticas de los subgrupos de los diferentes estudios de TNT, pero lo que sí sabemos es que un paciente que responde muy bien en el primario, es muy probable que responda muy bien también en el mesorrecto y también en la cadena pélvica lateral cuando está comprometida. Pero aquellos pacientes que se demoran en responder más tiempo en el primario y que tienen cadena pélvica lateral comprometida son pacientes que probablemente no sean candidatos desde el principio, sino que tempranamente tenemos que hacer algo para que no los perdamos desde el punto de vista oncológico. Y en cuanto a técnica quirúrgica, que es lo que más nos gusta hablar a los cirujanos, esto es lo que hacemos en cáncer de recto. Esta gráfica de la izquierda, estas son las cadenas que más nos interesan, aunque cuando hacemos la cirugía nos llevamos parte de la cadena ilíaca externa, lo más importante son ilíaca interna y obturadora, mientras que cuando hablamos de cáncer de próstata y cáncer de cuello uterino, las cadenas ganglionales más importantes para ellos son estas dos. A pesar de esto, es importante que nosotros también entremos con los urólogos y los ginecólogos oncólogos a revisar este tipo de procedimientos, porque sí nos ayudan, a pesar de que hay algunas diferencias, realmente sí nos ayuda a aprender, sí nos ayuda a hacer mejor nuestra técnica quirúrgica, y el resultado final debe ser algo como esto. Esta es una gráfica tomada del profesor Konishi, en donde ustedes ven aquí el nervio obturador por debajo de la pinza de la derecha, ven el músculo obturador en la parte lateral, ven aquí la arteria ilíaca interna y la umbilical obliterada, ven aquí el plejo hipogástrico a la izquierda, el plejo hipogástrico inferior, y ustedes ven aquí además la pared de la vejiga como una de las partes anteriores, el agujero obturador como el límite de algo que es como un cono, y que esto es todo lo que tenemos que exponer nosotros cuando hacemos la linfadenectomía pélvica lateral. Este no es el caso de mostrarle a todo el mundo, pero pues es, digamos, lo que hemos hecho, y digo que no es para mostrarle a todo el mundo porque es cirugía robótica y todavía no tenemos todos robots, pero es muy similar a lo que se hace en la técnica laparoscópica. Es un video corto en donde ustedes ven que comenzamos, después de haber hecho la disección de mesorrecto, dejando libre completamente la pelvis, tomamos el ureter y empezamos a esqueletizar el ureter de forma progresiva para luego repararlo con ese vessel loop que está a la derecha de la pantalla en la pelvis, y empezamos a disecar la arteria ilíaca interna y todas sus ramas, trayéndonos los ganglios que vienen desde la cadena ilíaca externa. Esta base donde ustedes ven acá que pusimos un clip es porque ahí hay conductos linfáticos grandes que si no los ligamos pueden después generar fuga de linfa y generar ascitis quilosa o linforrea. Aquí vamos disecando todas las ramas de la arteria ilíaca interna. Esta es la arteria umbilical obliterada. Ustedes ven además aquí que se continúa la arteria vesical superior, llegamos hasta la arteria rectal inferior. Es buena idea que en los pacientes de sexo femenino pongamos el útero arriba para que no se nos genere ninguna, no interfiera con la cirugía. Y ustedes ven aquí la disección al final. Ven ustedes aquí la arteria ilíaca externa, al lado la vena ilíaca externa, nos llevamos esa cadena ganglionar también, trayéndola para lograr llegar directo al nervio obturador. Ustedes ven aquí las ramas de la arteria ilíaca interna completamente disecadas, el nervio obturador aquí en toda la mitad, y del ureter reparado completamente aquí con el vessel loop, y al lado derecho lo que pasa por debajo del ureter es el nervio hipogástrico. Esta es la disección final. Así es como se debe ver al final más o menos. Entonces, ya pasemos
¿Cuál fue el plan final de nosotros? Teniendo esto inicialmente que yo les mostré, hablemos un poquito sobre por qué tomamos las decisiones que tomamos. Claro, uno pensaría en hacer TNT de inducción y cirugía o TNT de consolidación con cirugía, pero es que nosotros no podemos planear el watch and wait. Yo todavía no tengo una certeza del 100% de que ese paciente va a responder con cualquiera de los dos esquemas. Tengo probabilidades mayores de acuerdo al que utilice, pero el watch and wait es condicionado a la respuesta que tenga el paciente. Por lo que cuando yo empiezo mi estrategia de tratamiento a mi paciente, tengo que pensar que en algún momento puedo terminar en cirugía y eso me puede implicar el compromiso de la cadena pélvica lateral. Ahora, si el paciente respondió completamente, tiene una respuesta clínica completa, pues ya lo voy a replantear. Neoadyuvancia convencional, probablemente hoy en día estemos un poquito lejos de esto, pero hay pacientes que se van a seguir beneficiando dependiendo de la localización del tumor y otras condiciones. Inmunoterapia, ¿podemos usar inmunoterapia neoadyuvante? Probablemente no todavía en nuestro país. Recuerden que todavía no está aceptada por el INVIMA con indicación de neoadyuvancia. Sí está indicada para pacientes con alteración de las proteínas reparadoras, principalmente de inestabilidad alta, pero en manejo de paciente metastásico. Pero inmunoterapia neoadyuvante todavía no está en nuestro país. En Brasil, en Argentina y en México ya se está empezando a hacer. Y la otra opción era hacer cirugía upfront, ir directamente a cirugía. Las votaciones fueron estas. Cuando lo hicimos en nuestro chat y en el de la Asociación Latinoamericana, lo que más ganó fue la cirugía, pero en nuestro medio. Cuando miramos a la inmunoterapia fue la que se llevó la victoria porque ya es más rutinario en otros países hacerlo de forma neoadyuvante y ya están empezando a involucrar protocolos de este tipo. En esta paciente se presentó en la Junta Multidisciplinaria, se consideró cirugía, entonces lo que le hicimos fue una excisión de mesorrecto con linfadenectomía pélvica lateral, con ileostomía de protección obviamente. Su aseguradora no le autorizó robótica, por lo que se hizo abordaje laparoscópico de nuestra institución. No tenemos permitido hoy en día grabar nuestras cirugías. La cirugía se realizó porque aparentemente hay una alta fuga de datos personales de los pacientes. Lo hicimos el 16 de agosto. Esto fue lo que hicimos en cirugía, con un tiempo de cirugía de 340 minutos, casi 6 horas, 5 horas larguitas. Una pérdida sanguínea de 400 mililitros, 2 días de estancia en UCI, estuvo hospitalizada 6 días, tuvo disfunción urinaria al principio, después de que retiramos la sonda, tuvimos que hacer cateterismo durante 4 días y luego se recuperó la función urinaria, la función miccional y ya la paciente no tiene ningún síntoma urinario. Tuvimos un DREN 3 días, a estos pacientes yo sí les dejo DREN, y más que todo cuando hacemos linfadenectomías como esta. La escala de dolor fue 7 al primer día, 3 y 1 en el segundo y tercer día respectivamente, y es el reporte de patología. No lean toda la parte grande, no vale la pena, este es el resumen. Terminó siendo un tumor T2, no era un T3A ni un T3B, sino un tumor T2, con 36 ganglios negativos, con margen circunferencial y margen distal negativos, no tenía invasión linfovascular, no tenía invasión perineural ni vascular, y la disección ganglionar lateral fueron 9 ganglios, todos negativos. Pero además se confirmó que se hizo una paciente que tiene inestabilidad microsatelital en los grupos de proteínas reparadoras MLH1 y PMS2, por lo que en este momento está en pruebas confirmatorias y en manejo pendiente para cerrar su ileostomía. Otro beneficio de haber ido directo a cirugía es que esta paciente se le va a poder cerrar su ileostomía más pronto, igual que cuando hacemos TNT. Entonces, ¿cuáles son mis mensajes de cierre? Primero, la linfadenectomía pélvica o la posibilidad de tener compartimento lateral positivo está entre el 7 y el 15%, dependiendo de las estadísticas que revisemos, probablemente estemos más cerca del 7 al 10%, cuando tenemos tumores de recto extraperitoneal por debajo del repliegue peritoneal. Cuando son tumores T3 o T4, principalmente cuando miden más de 4 centímetros, ese grupo de tumores pueden tener hasta un 28% de compromiso cuando son T4B. Y si nosotros tenemos una resonancia previa a la neoadyuvancia con ganglios de 7 milímetros, con señal heterogénea, con bordes irregulares y con alteraciones de la difusión por restricción de la difusión, esos ganglios son claramente sospechosos y se deben considerar positivos. Y si después de la neoadyuvancia tenemos un ganglio que tenga 4 milímetros, que no haya desvanecido o disminuido o que no se haya regresado, no haya tenido una regresión hasta 4 milímetros o menos, y que tenga alguna de estas características, se debe seguir considerando positivo después de la neoadyuvancia. Sabemos que la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global son similares cuando hacemos protocolos de TNT y neoadyuvancia, pero hay estudios, como yo les mostré, que en estadios 3
probablemente valga la pena tener en cuenta la linfadenectomía pélvica lateral cuando hemos tenido ganglios comprometidos en la estadificación inicial. ¿Por qué? Porque hemos visto que los pacientes con estadio 3 tienen aparentemente una mejor sobrevida libre de enfermedad y global a comparación de los que solamente les hacemos neoadyuvancia y escisión de mesorrecto. Y recuerden que cuando no hacemos eso, la recurrencia en pared pélvica lateral puede ser 3 veces mayor, o lo contrario, es que la recurrencia locorregional es 3 veces menor en la pared pélvica lateral cuando sí hacemos además la linfadenectomía pélvica en ese grupo de pacientes y tenemos que considerar esos ganglios como parte de la enfermedad locorregional, que nos puede marcar pronóstico oncológico de sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad y principalmente de recurrencia locorregional en pared pélvica. Claro que podemos implementar protocolos de preservación de órgano cuando vemos que tanto el primario, el mesorrecto y la cadena pélvica lateral inicial responden muy bien. Si no responden tan bien en la cadena pélvica lateral o en el mesorrecto, son pacientes que tenemos que chequear muy bien, porque hay primarios que responden muy bien, mesorrecto que puede responder muy bien, pero si la cadena pélvica lateral no responde bien, ese paciente puede tener un recrecimiento temprano en esa cadena pélvica y metástasis a distancia de una forma mucho más rápida que los pacientes que hacen recrecimientos más tardíos. Ahora, claro, hay estudios y reportes de casos anecdóticos en donde si el primario regresa completamente para la linfadenectomía pélvica lateral, no, uno podría hacer una linfadenectomía pélvica lateral como única opción de cirugía para resecar esos ganglios que no respondieron tan bien como el primario. Si me preguntan a mí mi opinión, si yo voy a entrar a hacer la linfadenectomía pélvica lateral en un escenario más difícil, que es con el mesorrecto in situ, y voy a tener una respuesta en alguno de los componentes locorregionales que no sea tan buena, prefiero hacer una cirugía más radical, hacer la escisión de mesorrecto y la linfadenectomía pélvica lateral, y no quedar después con ese mesorrecto ahí pendiente de cuándo crece, de cuándo recrece el tumor o no. Pero recuerde por lo que les mostré en la cirugía, esta es una paciente en quien se considera curativa o con intención claramente curativa esta cirugía, con un muy bajo riesgo de recurrencia locorregional. Entonces la cirugía de frente, la cirugía directa, la cirugía upfront, sigue siendo una opción válida en pacientes que tengamos bien estudiados y pacientes que veamos en buenas condiciones y en quienes consideremos que la preservación de órgano no es lo más importante ni la estrategia más clara para ese paciente. Les agradezco mucho, quedo atento a cualquier pregunta, cualquier duda que tengan.